Ok, hola a todos, buenas tardes. Hoy es martes y estoy súper emocionada. Quiero dejarles saber que este es The Peekaboo Family Podcast. Eh, Hoy vamos a estar, todos los martes vamos a estar en eh, este espacio para ustedes. Entonces, quería explicar un poquito acerca de antes, en otros tiempos, en otras generaciones, papás y mamás se enfocaban mucho en la parte académica, en la parte como muy física, y no estoy diciendo que está mal, está bien. Ahora estamos los padres modernos, la nueva generación, en la que nos enfocamos mucho en la parte de la salud mental, de la educación emocional, de cómo se sienten nuestros hijos, cómo se ven a ellos mismos, eh, cómo en las relaciones con las familias, con sus amigos. Entonces, este espacio de todos los martes que vamos a estar acá, vamos a tocar temas relacionados con esto, basados en tal vez en temas que ustedes propongan o en temas que veamos que son importantes para todos como papás y mamás. Hoy, en el episodio número 1, el tema es cómo crear aceptación hacia otras culturas en mi hogar. Entonces, para este tema vamos a estar junto con la psicóloga Dinora Velázquez, quien nos va a hablar un poco de este tema también. Entonces vamos a recibir a Dinora. Dinora, no te veo. Bueno, vamos a esperar a que Dinora se conecte. Vamos a esperar a que Dinora se conecte para que podamos eh, hablar de esto. Bueno, si tienen preguntas acerca de esto, las pueden ir poniéndolas aquí. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Bueno, pues ya sabemos. ¿Dónde está Dinora? Dame un segundo. Un segundito. Ok. Sabemos en el tema que está pasando mundialmente, ¿cierto? Hola, hola. Ahí tenemos a Dinora. Hola Dinora, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Bueno, aquí bien, esperándote. Gracias por estar acá. Como les estaba contando, el tema de hoy es cómo crear aceptación hacia otras culturas en mi hogar. Así es. Entonces, pues estábamos hablando un poquito de por qué estamos tocando este tema. Ok. Eh, entonces, porque pues lo que está sucediendo realmente ahorita en el mundo entero, eh, con este tema de lo que ya sabemos lo que sucedió y pues todo lo que ha desembocado esto. Entonces nos parece importante hablar acerca de la aceptación de otras culturas, no solamente de la parte racial, sino también vamos a hablar acerca de aceptar ahora los hijos que van a las escuelas, bueno, por ejemplo, que tienen dos mamás o que tienen dos papás, el concepto de las religiones, la familia birracial, por ejemplo, que el papá viene o un país y la mamá de otro país, también acerca de las niños con capacidades o personas con capacidades físicas diferentes. Entonces, todo este tema abarca lo que es la cultura. Así. Entonces, aquí estamos contigo. Cuéntanos, Dinora. Yo creo que este tema, como lo venía diciendo a la introducción, es un tema que aparentemente es moderno, pero que si echamos un vistazo hacia atrás, nos vamos viendo que quizás nuestros papás, en los papás de antes, no creaban una cultura con los niños, explicarles acerca de las culturas, de una diversidad, porque eso es lo que hay en el mundo, una diversidad de culturas, tradiciones, de personas diferentes que al mismo tiempo somos iguales, ¿sí? Esta parte que mencionábamos, que todos somos uno, pero al mismo tiempo diferencias que nos hacen ver aparentemente diferentes, pero realmente no es así. Solamente nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestro color de piel, nuestra raza es lo que
es diferente, pero en sí somos la raza humana, que eso es lo que nos hace que seamos un todo, ¿verdad? No Claro. solamente personas diferentes. Entonces, como te decía, antes no era una cultura que los papás acercaran a los niños a sentarse como tal y hablar de esta cuestión. Más sin embargo, sí había muchas diferencias en aquel entonces porque sí estaba como más marcada, ¿no? Esas diferencias. Ahora estamos viendo que a raíz de todo eso que ocurrió en el pasado, se están viendo muchas anormalidades que se están convirtiendo en una realidad, ¿sí? Donde nos asustamos porque están sucediendo cosas que, ay, pues, o sea, mira todo lo que viene y repercute el hecho de que en la crianza no se ve esas diversidades. Entonces, no hay algo que digas, tú estamos aprendiendo en nuestra familia, en nuestro núcleo familiar, de que hay que respetar las diferencias de los demás. Por tanto, vienen problemas muy, muy, muy pesados, muy duros, que estamos viviendo ahora en nuestra realidad y dices tú, ¿de dónde vienen? ¿Qué es lo que está sucediendo en cada hogar que Ujú. está creciendo por esa idea de que las personas son diferentes y que no es aceptable que sean diferentes, ¿no? Entonces, es sentarnos y como dices tú, los papás modernos, ver este panorama que se abre y te dice, oye tu papá, oye tu mamá, enseña a tus hijos que el ser diferente, tu tono de piel, raza, tus creencias, sus tradiciones, tus culturas, no te hace más ni menos, sino que te hace alguien especial y único. Y que eso lo vayas enseñando a través de acciones, ¿verdad? Y que eso vaya a crear un impacto afuera en la sociedad. Eso yo creo que es bien importante. Claro que sí. Como tú dices, bueno, cada día la sociedad en la que vivimos es más diversa. eh, los niños están expuestos a más, a diferentes estilos de vida, a diferentes culturas, a diferentes filosofías, religiones que no están, no estaban acostumbrados. Entonces, ¿cómo podemos crear esta aceptación desde el hogar? ¿Qué es lo que los papás y mamás pueden comenzar a hacer desde la edad de los, tal vez diría yo que 2 años eh, o antes? ¿Qué podrían comenzar a hacer ellos? Una edad muy interesante, Julie, porque si te das cuenta, a la edad de 2 años es una edad muy temprana, donde no te puedes sentar a platicar con él y decirle, mira, hijo, en el mundo hay personas de este tipo de raza, culturas de este tipo, nosotros no, es un ejemplo, es lo que tú tienes que proyectar hacia ellos, porque a la edad de los 2 años los niños aprenden mucho por imitación. Ese es uno de sus aprendizajes más fortalecidos porque ellos están explorando. Al momento de explorar su entorno, de estar conociendo lo que hay a su alrededor, se fijan mucho en lo que papá y mamá hacen, o bien Ujú. es muy importante, ¿no? Entonces yo creo que una forma muy, muy viable para comenzar a enseñar de que hay que respetar la diversidad cultural, la diversidad de razas, la diversidad de todo lo que somos uno, es el ejemplo. El hacer comentarios racistas yo creo que es un punto muy importante, porque Sí. desde niños estamos enviando nosotros etiquetas, ¿sí? Mira, ya viste el niño negrito, ya viste la niña blanca, por ejemplo, dos etiquetas que realmente no existen esas etiquetas, o sea, no existen como etiquetas, pero no como una descripción como tal respetuosa, eso no existe, ¿sí? Ajá, sí. Color de piel no nos hace ser negros o blancos, ¿me entiendes? Es solamente hay colores de piel, punto y se acabó. Entonces, qué importante es no enviar etiquetas racistas a los niños, ¿sí? Ujú. Que tiendo a etiquetar estas situaciones, porque no sé si llegaste a ver en algún momento o llegaron ustedes, los que nos están acompañando, a ver un video donde les niños quién era el niño bueno o el muñeco bueno o la muñeca mala, por ejemplo, y ponían uno blanco y uno negro. Entonces, mientras el niño no tenía ningún antecedente de aprendizaje, el niño, pues,
los veía iguales, decía, pues, ¿dónde está el malo y el bueno? ¿Qué es lo que yo tengo que ver para poder discriminar quién es el bueno y quién es el malo? En cambio, los niños más grandecitos que iban aprendiendo las culturas señalaban siempre al moreno, ¿sí? Y decían así, el negro es el malo. Entonces, ¿por Ujú. qué te dice esto? ¿De dónde aprenden los niños esto? Indudablemente, de los mensajes que nosotros desde pequeñitos vamos poniendo en esas cabecitas. Entonces, yo creo que a la edad de los 2 años, como mencionas tú, es bien importante nuestra, nuestro modelamiento, porque ellos aprenden por imitación. Entonces, tú modelas, ellos aprenden. Si tú modelas que hay que respetar la diversidad de razas, la diversidad cultural, como dices tú, el aceptar que hay personas que tienen necesidades especiales y no verlas diferentes, no enviarles esos a ellos los hace ver como que es algo normal, que es que haya diversidad cultural. Entonces, el modelar responsablemente y no enviar etiquetas racistas, yo creo que sería un paso bien importante y como uno de los que yo pondría como los más importantes para iniciar este aprendizaje. Listo. Entonces el ejemplo o lo de modelo. Eh, y también yo agregaría que los niños bebés antes de los 2 años tal vez que no hablan y pensar, bueno, se piensan, a ver, algunos papás pueden pensar que ellos realmente no están escuchando o si ven las noticias y pues pueden que no, ellos no entienden, puede que no entienden, pero ellos sí pueden sentir, por ejemplo, el tono de voz de lo que están hablando o pueden sentir como el ambiente, ¿no? Lo que está sucediendo, ellos lo pueden sentir. Entonces, yo recomendaría que a esta edad de menos de 2 años, eh, pues evitar ver noticias al lado de los niños o hablar del tema también, eh, porque ellos sí están escuchando de alguna forma, ¿no? Claro, y como dices tú, o sea, la edad tan temprana, dices tú, pues, ¿qué tienen que estar escuchando este tipo de noticias que nos hacen ver que algo malo está sucediendo? Y eso es lo que están diciendo las noticias, ¿no? Sí. Viene ocurriendo desgraciadamente en la sociedad. Entonces, para empezar, ellos no tienen capacidad de comprensión para analizar lo que tú estás escuchando, pero sí está creando en ellos, ¿verdad? Esa, mm, esa estimulación donde ellos están escuchando cosas negativas, y como bien dices tú, sí lo perciben, o sea, no saber como tal y decir, ah, mira, esto pasa por esto y esto otro, porque obviamente su edad es muy corta, pero sí el estar escuchando cosas negativas todo el tiempo, pues es incómodo, ¿no? Y además, como te vengo diciendo, no tiene ninguna relevancia que ellos se enteren de esto. Ujú. Exacto. Ok. Ok, entonces hablamos del ejemplo. ¿Qué otro punto podremos tocar? Yo tengo aquí, por ejemplo, leer cuentos, leer cuentos a los niños acerca de... Hay una infinidad de cuentos y hay una página que encontré en donde hay varios cuentos relacionados a todo esto que les pueden comenzar a leer a los niños de diferentes edades, desde infantes, preescolares hasta preadolescentes. Entonces se los voy a dejar ahí para que después lo puedan leer. ¿Tú qué crees acerca de esto? Pues a favor total, porque a mí yo estoy a favor de la lectura 100%. Creo que la lectura nos abre panoramas interminables, mundos interminables, porque cuando tú lees un libro, hablando nosotros como adultos, cuando tú lees un libro, eres uno antes de iniciarlo y totalmente otro después de leerlo. O sea, cuando tú terminas un libro, realmente te quedas con algo de ese libro. Es como si persona pusiera en ti un poco de ellos. Así lo veo de esta manera. Entonces, qué bonito y qué interesante el poder transmitir a nuestros niños culturas de otros lugares en ellos, que ellos vean y se den cuenta, ah, mira, por ejemplo, en otro lado del mundo, quizás no lo conocemos, no hemos visitado, pero conocemos qué se hace, qué viven en esas diferentes culturas. Entonces, echar mano de los cuentos, de repente de anécdotas, de leyendas, no sé, pienso que sí sería un, un Sí, una medio herramienta. fiable para que ellos aprendan este tipo.
Eso. Ok. Bueno, acerca de viajar o visitar otras culturas y otras comunidades. No, pues todavía muchísimo mejor, porque pues imagínate, o sea, estarías conviviendo realmente con lo que está ocurriendo en otras partes, totalmente diferente. Y fíjate que esto es bien interesante, Yuli, porque si te das cuenta, tú estás viviendo en un estado y de repente te trasladas a otro estado que quizás no está tan lejos, 2, 3, 4 horas, y la cultura es muy diferente. Hay similitudes, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque habemos personas que, por ejemplo, yo estoy acá en Estados Unidos, pero mi cultura es mexicana. Entonces, traigo yo un poco de mi cultura aquí y así sucesivamente, los chinos para acá, nosotros, los Estados Unidos, y vamos llevando nuestras culturas y por eso lo podemos compartir. Pero realmente en cada estado, en cada país, en cada ciudad, hay algo que ahí se vive y que es propio de ahí. Entonces, qué padre el llevar a nuestros niños a conocer algo totalmente diferente. En México se acostumbra mucho las etnias, las tradiciones muy específicas según grupos étnicos. Qué padre conocer que nuestros niños conozcan. Fíjate algo, Yuli. em, Muchas veces estando en nuestro propio país, no conocemos culturas. Así es. Todas las tradiciones no las conocemos. Y sí andamos viajando a otros países y conocemos y todo, cuando realmente la de nosotros no la conocemos totalmente. Qué bonito sería a nuestros niños llevar a visitar primero nuestro entorno, que vean lo que hay, lo que se acostumbra, las raíces de esas partes, y ya después que ellos conozcan los lugares, para que ellos también lleven conocimiento a esos lugares. Ok, me parece. Aquí tenemos una pregunta. A ver. Leonora dice, ¿cómo pueden papás de países donde la diversidad de grupos étnicos son pocos enseñar sobre otras culturas? A ver, lánzamelo otra vez porque andaba y perdí. Estoy también, ok. ¿Cómo pueden papás de países donde la diversidad de grupos étnicos son pocos, imagino por ejemplo pues en los países latinos de donde nosotros somos, a diferencia de acá en donde hay una cantidad de culturas, ¿cómo pueden estos papás enseñar sobre otras culturas? Mira, yo creo que no es querernos ir a enseñar todo de un jalón, empezar a ver lo que se acostumbra aquí, en nuestra ciudad, en nuestro estado, y ya después ir enseñando poco a poquito en qué les gustaría. A mí se me ocurre hacerlo más divertido. Por ejemplo, agarrar un mapa se me ocurre. Quizás del estado, quizás del mundo, o sea, les quieran. Yo me iría de menos a más para ir haciendo lo que ellos sea más fácil, porque acuérdense que para nosotros a lo mejor es muy fácil decir, yo quiero conocer la cultura china y me interesa súper, súper la cultura china. Entonces yo me voy al internet y checo qué se hace y todo, ¿no? Pero acuérdense que para los niños, si queremos nosotros ser los de ellos, tenemos que hacerlo más divertido. Entonces a mí se Ujú. me agarra un mapita y decirle, a ver, estos son los países que hay o los estados que hay. ¿Qué te gustaría conocer? ¿La cultura mexicana, la cultura estadounidense, la cultura china? ¿Qué te gustaría? No, pues que ellos elijan uno y empezar por ese. Y empezar a decir, mira, pues ahí se acostumbra esto, el otro. Ahora tenemos la mano del Internet, la ayuda del Internet. Entonces podemos meternos ahí, descargar imágenes de repente de los platillos que se acostumbran, de cómo se personas, ¿verdad? Y que eso sea muy importante. Otra cosa también es que para mí sería algo interesante, sería que los niños, ya ves que ellos son muy curiosos. Entonces los niños de repente te preguntan, mamá, ¿por qué se visten así? ¿Por Sí. qué habla así? Entonces tú le puedes decir por qué se visten así. Ah, mira, vamos a buscar cómo es que se visten esas personas. Allá la cultura es así, se acostumbra a esto. Entonces les vas abriendo a ellos un panorama exquisito porque van viendo cosas nuevas que nacen de su curiosidad. Entonces, como si te das cuenta, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay una diversidad cultural tremenda, ¿no? Yo creo que es el país que tiene Sí. más diversidad cultural. Entonces, de repente, sí, mamá, ¿por qué usan en la cabeza unos atuendos en la cabeza? ¿Por qué de repente no usan nada?
Sí, y ahí entraríamos también bueno, pero antes de esto que iba a decir, que no se me vaya a olvidar, también se me ocurre hacer como una cena familiar, Ujú. como para introducirle pequeños platos o productos o alimentos o algo, digamos, no sé, una vez al mes o una vez al año, que se haga como una cena familiar en donde los niños puedan diferenciar alimentos, ¿no? Y que los prueben y que se hable del tema y todo esto. También podría ser algo. Como te digo, aquí yo creo que lo más importante sería echarle imaginación y que las mamás se puedan programar para ver qué pueden hacer divertido y que a ellos les genere interés, porque como te digo, o sea, lo más viable sería agarrar el internet y te vas rapidísimo y te Sí, va, pero eso no resulta atractivo para los niños. Necesitas ponerle un poco de imaginación a lo que vayas a hacer para que ellos se interesen y de esta forma aprendan, em, no como una lección como tal, porque hoy en día muchos papás creen que el enseñar es agarrar al niño, ponértelo enfrente y estar hable ya, sea sí, Julie, de verdad que me topo mucho a la hora de enseñar a los papás a transmitir algún informaciones, pero me tengo que sentar con él para poder decirle y enseñarle lo que quiero que aprenda. No, ¿sí? claro. Aquí es echar imaginación, como te digo, que ocurra y lo que sepas que a tus niños les funciona y adelante, a practicarlo y te va a funcionar más que el hecho de sentarlo y estar hable y hable y hable sobre el tema, porque eso es el método tradicional que Eso. todos, pero como venías diciendo tú al inicio, hay que ser un poco más modernos y ponerle imaginación a lo que estamos queriendo transmitir. Entonces, qué bonito sería de repente hacer algún platillo tradicional de otra ciudad, de de repente sería importante también, como dices tú, hacer un juego de idiomas, se me ocurre, qué padre, de repente decir, hoy vamos a aprender a decir gracias, por ejemplo, en diversos países, la Sí, palabra nada más, ¿sí? Entonces, hay mucho de dónde poner mano para que ellos, y además que les quede también como un granito ahí de culturas diferentes, no nomás es saber, sino que tengan un poco más de cultura, ¿no? ajá, exacto. Que digan, oh, yo probé esto, yo sé qué es esto, más adelante cuando estén más grandecitos sepan qué es lo que probaron o lo que aprendieron. Cuando Así es. estabas hablando acerca de los atuendos, se me vino a la cabeza la parte también del estilo de cómo se visten algunas personas. Entonces, ahí viene la pregunta de algunos niños, eh, mamá, ¿por qué se viste así? ¿O ella es una mujer o ella es un... Sí, entonces, ¿cómo le podemos responder cuando los niños no lo están haciendo, simplemente ellos no saben y están preguntando? O si ven a una persona que tal vez no tiene una mano, sí, entonces con capacidades físicas diferentes simplemente. Entonces, ¿cómo se les puede responder a los niños eh, cuando nos preguntan esto? Ok, bueno, yo creo que es bien importante abordarlo de naturalidad. Muchas veces nos alarmamos mucho por alguna pregunta que ellos hacen porque les genera curiosidad. Como te venía diciendo, ellos por naturaleza son exploradores, son observadores, están aprendiendo del entorno que les rodea. Entonces, imaginemos que el niño anda en un parque, ¿sí? En una plaza, se me ocurre decías. Entonces te pregunta, oye mamá, ¿por qué esta persona no tiene un brazo? Tú, tu respuesta puede ser de lo más natural. Le puedes decir, sí, tú notas la diferencia, ¿verdad? Notas que la mayoría de las personas tenemos dos brazos, pero yo supongo que a lo mejor le sucedió algún accidente y en ese accidente su brazo pues se perdió, no lo tiene. O bien puedes explicar, o sea, tú no sabes por qué esa persona no tiene brazo, ¿estás de acuerdo? O sea, Ujú. pudo haber sido una anomalía genética, pudo haber sido diferentes formas en las que esta persona perdió su brazo o nació sin su brazo.
Entonces tú con toda naturalidad puedes decirlo, ¿verdad? Que te das cuenta de la diferencia. Tú solito te diste cuenta de que eso sale de la norma, por así decirlo. Tú puedes decir, las personas sí, normalmente se tienen dos brazos, pero hay personas que los pierden en un accidente o que les sucedió algo y pues no los... em, por ahí mandar algún mensaje. Qué bonito, ¿verdad? Valorar que tenemos los dos brazos. Ujú, O exacto. esa persona teniendo un brazo, mira qué padre, puede tomar el vaso y lo hace. Y esa persona, qué padre, que sin su brazo está aprendiendo a hacer cosas que nosotros no lo hacemos con los dos brazos, ¿verdad? Para que ellos les quede algo. Pero yo pienso que actuar con total normalidad es lo mejor, porque el tú alarmarte cuando te lanzan una pregunta, o por ejemplo decir, oye mamá, ¿por qué esa persona siendo hombre trae, por así decirlo? Y tú te alarmas, no lo veas y de repente lo quitas y eso, yo creo que tú estás lanzando un mensaje mucho peor que lo que ellos podrían aprender de lo que están viendo. Exacto. Ok, muy bien. Bueno, y cuando ven a una persona que se viste de otro, o sea, que ellos están confundidos porque no saben si es una mamá o un papá, ¿cómo le respondemos? Cuando ellos te pregunten Sí, que son, si es mamá o es papá, por ejemplo, yo sí. creo que es algo, una pregunta muy interesante, porque pues de instancia ni siquiera tú lo puedes saber, o sea, tú como mamá, yo podré ver que algo hay ahí, o sea, esa pregunta puede ser muy ambivalente incluso para el adulto. Entonces yo creo que ahí la respuesta mía, por ejemplo, sería, puede ser, mamá y papá comparten actividades en común, ¿sí? Ujú, Ambos pueden bañar, ambos pueden dar de comer, ambos pueden educar. Entonces, esas personas están educando al hijo independientemente, no sé quién ocupe el rol de quién, pero lo que sí te puedo decir es que ambos pueden hacer funciones en común y eso lo están llevando a cabo. Entonces, ahí terminas. Tú le das a entender al niño que lo que está viendo es un educar en común que también ocurre en su misma casa, por ejemplo, que ellos vean papá y mamá unidos, pero ahí mandas un mensaje que no lo dices directamente, pero queda aquí. Le estás diciendo, el hecho de cómo se ven no determina quién es la persona. ¿Sí? ujú. Yo creo que eso es bien importante porque el niño no va a señalar y el decir, ah, pero trae falda, entonces no puede ser papá porque trae falda, ¿sí? Sí, Generan ellos roles, comparten roles y lo que sucede es que eso es lo que también podemos ver. Ahora, Julie, esta situación yo creo que conforme van pasando los años va a ser cada vez más normal porque sí. cada vez hay más aceptación de culturas en cuanto a que se está generando una conciencia en las personas y aparte que también esas personas que están definiendo o defendiendo más bien su rol, sus preferencias, ¿verdad? Em, se sienten más cómodos en hacerlo, por lo tanto, cada vez esta situación. Entonces, yo creo que sí es bien importante hablar de culturas porque los niños de esta forma se van dando cuenta que esto va entrando a un panorama que viene siendo nuestras realidades hoy en día. No, no como antes, que era muy raro, por ejemplo, ver que alguien se vistiera como quisiera siendo de otro género. Eso era rarísimo. Entonces, a lo mejor ni tenías que explicarlo porque no se veía, Ujú, sí. no lo hacían abiertamente, no defendían sus derechos, sus preferencias. Pero ahora como sí, entonces te toca con la... Bueno, ¿y cómo le explico a mi niño esto si no estoy acostumbrado a hacerlo? ¿Sí? Entonces Claro, es importante que estemos preparados en estos temas. claro. En estos tiempos es más fácil, ¿no? Claro. Pero bueno, entonces vamos a resumir y a volver al tema de la aceptación en mi hogar. Entonces, yo pensaría que primero, leí en algún momento que primero, bueno, por ejemplo, en el avión, cuando una de las reglas cuando vamos en el avión, por si hay alguna cosa de emergencia, es que primero los padres se ponen la máscara de oxígeno para poder ponerle la máscara a los hijos. No se la vamos a poder primero a ellos, Ah, ¿cierto? sí, Entonces, lo mismo sucede con la aceptación hacia otras culturas. Primero necesitamos aceptarnos
nosotros como papás, como mamás, la cultura a la que nosotros pertenecemos, o el estilo de vida que llevamos, o la religión que llevamos, o, o la filosofía, o lo que pienso, todo Totalmente. primero necesitamos como aceptarlo, que los niños sientan esa aceptación de papá y mamá a lo que son, mi color de piel, mis ojos, mi pelo ¿cómo se llama? Yo le digo churcolos, Pero entendí. bueno, el pelo lacio, ¿sí? Entonces primero necesitamos como aceptar nosotros eso en el hogar, aceptar el lugar en donde vivimos, en el país donde vivimos, si soy alto, si soy bajo, si toda esta parte física también, y de ahí poder hablar acerca de eso, porque no vamos a hablar y a decirles algo si ni siquiera nosotros mismos no lo creemos como papás. Entonces, eso me parece que es bien como un punto clave para de ahí desplegar entonces los otros puntos de los ejercicios que hemos estado hablando acerca del ejemplo, acerca de los libros, de la cena familiar. Tú tocas el tema eh, de las etiquetas. ¿Qué más dijiste? Te hablaba acerca del no etiquetar, el modelar con el ejemplo también, cómo es que podemos respetar a los demás. O sea, Ujú, lo que tú estás hablando, pero otra cosa también es lo que tú estás haciendo. Entonces tú puedes decir en tu casa, no se dicen etiquetas, pero de repente con tus acciones haces cosas que contraponen lo que estás diciendo y lo que estás haciendo. Entonces ahí tiendes a enviar también un mensaje donde ellos están aprendiendo de esos mensajes. Entonces, ujú. ser coherentes con lo que se dice y lo que se hace es algo donde podemos partir totalmente en confianza porque va a ser un aprendizaje en conjunto. Exacto. Y también, bueno, ahorita en las redes sociales, o sea, ahorita en este momento los niños que ya utilizan celulares, computadoras, iPads, tienen fácil acceso a ver todo lo que pasa. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita lo que está sucediendo con todo lo que está sucediendo es fácil porque por todos lados entra la información en los ads y todo esto. Entonces, bueno, primero buscar cómo algunas aplicaciones en las que se pueden restringir estas cosas. Noticias y este cuento de cuando empiezan a hablar los familiares o llega un familiar, un amigo y lo primero que hablan de qué es, de lo que está sucediendo y el niño está ahí escuchando. Eh, eh, Poder como hablarle a ellos y explicarles lo que está sucediendo ya en casa cuando no están al lado de ellos, porque en este momento no vamos a ponernos a explicarle todo esto cuando estamos con otra persona hablando. ¿Tú qué crees? Sin duda, Yuli, nosotros podemos controlar en cierta medida lo que sucede en nuestro hogar, en nuestro entorno. Podemos tener cierto control, pero no vamos a tener control ni chiquito así de lo que ocurra fuera de nuestras casas. Tú tienes el control en tu entorno, eh, bueno, se podría decir, lo podemos tener en cierta medida, porque ni ahí a veces no. Entonces, ahí lo puedes tener, lo puedes conseguir, pero una vez que el niño ya sale de casa, el entorno se abre totalmente. Y muchas veces crea mucha eh, estrés o frustración en el padre al darse cuenta de que no puede llevar esa cajita que protege a sus hijos allá afuera, ¿sí? Ujú. Modo, sería un poco injusto el educar solamente bajo lo que sucede en nuestra casa. Por eso es que previamente podemos implementar todo lo que hemos venido platicando a lo largo del live para que ellos vayan viendo que eso ocurre afuera y que cuando ellos escuchen algún comentario, obviamente si hay comentarios que dices tú no son apropiados para el niño, le pueden perjudicar, eh, puedes retirar al niño sin más ni menos del lugar. No te está gustando, tú como mamá tienes todo el derecho de agarrar a tus niños y del lugar. Eso es algo que no se debería ver mal y tampoco se comprometí a decir me tengo que quedar porque ¿qué van a decir estas personas? No, primero están tus hijos y tu familia para mi ver. Si no te está gustando algo que está ocurriendo porque en verdad está perjudicando, tú puedes y retirarte en casos extremos. Pero no sería apropiado
irnos retirando, y tampoco yo creo que sería algo viable, estarnos retirando de todos lados cuando escuchamos algo que no nos gusta, ¿verdad? Ujú, Cuando sea algo que dices tú, no, pues esto ya de plano, ¿verdad? Que se estén gritando, que estén golpeando, que estén, no sé, se me ocurre. Pero en esos lugares donde puedes hacer eso, ellos escuchando, tú puedes invitarlos de repente y no quieres ir a jugar, o sea, hacerles ver que pláticas de adultos son pláticas de adultos y que el niño no tiene por qué estar, porque ujú. es muy común. De repente está el invitado, un niño súper chiquito, opinando de temas de adultos. Y ahora, como bien dices tú, vas a un lugar y lo primero que habla, oye, estamos sin poder salir porque pues pasó esto. Y viste el video que esto. Como dices tú, más cuando hay niños que ya tienen acceso a esos videos, están jugando en la tablet y de repente entra el, ahí a un ladito los videos sugeridos, dan querer y pum, se abre el video, ¿no? Aquí yo creo que sería algo importante para los papás, tengan cuidado. Si no pueden restringir lo que están viendo sus hijos, al menos estén a un ladito para checar que ellos no se vayan a un video a otro, porque eso es lo que hace la red social, te lleva de uno a otro, de uno a otro y es algo que no para. Entonces, para eso es como un foco de alerta, los Sí. papás están pendientes de eso. Pero como te digo, tú puedes tener el entorno controlado de cierta forma en tu casa, pero no afuera. Cuando haya algo que no te guste afuera, tú también puedes hablarlo con el niño. Quizás en el momento no lo pudiste hacer, pero siendo de, le puedes preguntar, oye hijo, ¿te acuerdas de lo que se platicó o lo que dijo tal persona? Puedes tú enviar tu mensaje como para reconfortarlo o hacerle ver de nada, de que, no sé, Sí, puedes hacerlo después. exacto. Ok, muy bien. Ujú. Sí, hablarle después y explicarle acerca de lo que pasó, ¿no? Sacarlo a un ladito, cambiarlo de ambiente y poder explicar. Ujú. Ok, bueno, si no hay preguntas, no tengo más preguntas por acá. ¿Cómo pueden papás? Esta es la misma. ¿Cómo pueden papás de países donde la diversidad de grupos étnicos son pocos enseñar sobre otras culturas? Sí, es la misma, pero en diferente, con diferentes palabras, la pregunta que teníamos. Lo podemos Eh, volver si quieres. Es simplemente el echar mano de tu imaginación para traer culturas a ese lugar que a lo mejor no es de mucha cultura, pero sí hay en todo el mundo. Entonces, de repente puedes hacer actividades novedosas y bonitas y traer, como ven, lo decía Yuli, una vez al mes, una vez a la semana, alguna actividad y poderla implementar en tu casa para que los niños se interesen en conocer culturas nuevas y además les genera mucho, mucho interés. Ujú. Y pues se me ocurre invitar a otras mamás a esa cena familiar o otros niños, como hacerlo como un play date cultural, en donde Qué tengan sus snacks de culturales. Ok. claro. Bueno, entonces si no hay más preguntas, vamos a dejar el tema. Yo creo que se tocaron varios puntos, se dieron varias herramientas que pueden utilizar en casa. eh, y, y, y no sé, ¿te gustaría agregar algo más o algo que se quedó por ahí sin hablar? Pues yo creo que ya abordamos todos los puntos que estamos como destinados para este tema. Y si yo Ujú. creo que si hay preguntas, pues yo creo que queda muy completo aún así. Sí, así estamos bien. Listo. Bueno, Dinora, muchas gracias de nuevo por estar, por este espacio, por tu tiempo, por compartir tus conocimientos. Em, y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Vamos a ver qué tema vamos a tocar en el próximo podcast, el próximo martes. Y nada, seguir, sigamos todos adelante en esto con los hijos, eh, aceptándonos a nosotros, como dijimos, para poder aceptar las otras culturas y que ellos sientan esto, ¿no? Que los niños sientan esto y se sientan bien con lo que son, con lo que tienen, como eh, su color de piel, sobre todo poner un ejercicio es poner la manita con los otros colores de piel y es ok, todos somos los mismos, todos somos uno al final de todo este cuento y gracias a las redes pues ahora es como que se unifica más todo lo que sucede en un lugar, todos lo sienten,
a todos nos pasa. ¿Cómo dijiste? No te entendí. Estados bien impactando lo que sucede en un lugar del mundo, ¿no? Gracias al internet, a la web. Ajá, exacto, en todos los lugares lo sentimos y en todos los lugares nos apoyamos y aquí nos apoyamos también entre mamás y papás para mejorar en nuestro hogar. Bueno, Así. entonces, gracias Dinora por tu tiempo de nuevo y nos vemos el próximo martes. Claro que sí, el próximo martes vamos a tener la otra cita a la misma hora, igual como hemos estado haciendo. Y pues dejarles ahí el mensajito de qué temas les gustaría que estuviéramos abordando, estuviéramos platicando, y sobre Sí, todo que vaya siendo cada vez más grande esta red de papás también. ujú, así es. Ok, si no es más, nos vemos. Hasta luego, que tengan bonito día. Chao. Bye bye.